RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. El doctor en economía, Víctor Ballena, quien semana a semana nos acompaña siempre para hacer las reflexiones económicas que van vinculado a la microeconomía. Porque Víctor es un economista que mira la microeconomía, la economía MIPE, y no es el que está viendo las grandes cifras, el PBI, que es importante, pero yo creo que a todos nos interesa saber cuánta plata tenemos en el bolsillo y cuánta plata tenemos para seguir creciendo como familia y como empresarios. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Un saludo para todos tus radio oyentes y televidentes. Muchas gracias, Víctor. Víctor, quería hacerte una pregunta con relación a cómo ves tú hoy la economía con relación en general, lo que puede ser la campaña de navideña, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Hay fuentes de financiamiento? ¿Cómo están los bancos, los intereses? ¿Cómo ves el comportamiento del mercado? Leíamos algunos informes que la capacidad de consumo ha caído sobre el 7% digamos, del ingreso mensual. O sea, he perdido 7% de mis 100 soles, he perdido 7. O sea, hoy día tengo una capacidad de consumo menor en términos monetarios. Cuéntanos un poco cómo está el contexto económico. Bueno, en estos momentos, ya la semana pasada lo comentábamos un poco con Fernando. El detalle es que las noticias vienen cada vez malas en el sentido de que va a haber menos disposición de gasto por parte de las personas, ¿no? El alza de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central de Reserva motivará a que se baje un poco la disposición de efectivo de las personas, y eso se está viendo reflejado en la disminución del tipo de cambio, ¿no? O sea, bueno, es una hipótesis, ¿no?, que estamos tratando de entender ahorita los que estamos siguiendo todas estas cifras en la pequeña disminución del precio de tipo de cambio, ¿no? Entonces, en estos momentos, si estamos viendo de que el tipo de cambio está bajando, entonces estamos entendiendo que hay menos demanda por dólares para la importación de productos. Entonces, al parecer, el empresario no está apostando por una Navidad con productos importados, quizás utilizar un poco más los inventarios, quizás también ya hizo las compras a finales de octubre, como siempre lo hacen, y aparte, bueno, prevé que la gente no va a comprar mucho estas Navidades, ¿no? Habría que ver, si no compran bienes, se moverá más los servicios, ¿no? Viajes, reuniones, fiestas. Recuerden que estas son las Navidades, prácticamente la primera salida de la pandemia. Entonces, que va a haber un vuelco más fuerte en las reuniones familiares que los 2 últimos años, ¿no? Entonces, como que van a apostar más por esas fiestas internas, familiares y todo eso, ¿no? Yo creo que ahí puede salir unas propuestas de negocio, como por ejemplo, grupos musicales, DJs, personas que arreglan locales. Va a haber un mayor movimiento en ese aspecto, ¿no? Y los clubes van a apostar más por las fiestas de fin de año, que iba a ser la tabla de salvación, ¿no? O sea, pero claro, no estamos hablando del sector productivo. O sea, con lo que tú me estás señalando, probablemente eh, la compra de ropa, zapatos, o decoración para mi casa, o algún regalito para el hogar, no va a estar, digamos, en la agenda de digamos, de los consumidores, ¿no? Sobre todo los que tienen ingresos bajos, ¿no? Me imagino que abajo del mínimo vital, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a una situación que va a reforzar el concepto de que se nos viene una recesión, ¿cierto? Que a pesar que yo no sé qué está pasando con el presidente del BCR, ¿no? Que ellos dice,
nos vamos a disminuir la inflación sin tener una recesión. Yo creo que eso es casi imposible. Estados Unidos está apuntando a eso sí o sí, ¿no? Y el Perú no puede ser, pues, en ese aspecto, digamos, tener la fortaleza económica de los Estados Unidos. Pero ahí, Daniel, discúlpeme, ahí hay un punto que de repente hay que rescatar a lo que estás diciendo. En las cuentas del Banco Central de Reserva hay como nunca fondos de ahorro que son altísimos, porque recuerda que todos esos fondos de ahorro se utilizaron para el Reactiva, y ya hay empresas que pagaron el Reactiva y el Banco Central de Reserva tiene esos flujos de ahorro que la gente no lo está utilizando. Y ahora más que nunca, ¿no? Porque obviamente está relacionado con el alza de la tasa de interés, ¿no? O sea, los bancos van a preferir que se queden ahí, ¿no? Pero hoy por hoy los bancos están apostando por dar préstamos en mayor volumen a las personas que tienen buenos niveles de crédito, porque obviamente están incentivando al movimiento de la economía para diciembre, ¿no? Entonces, como que ahí, esa puede ser la tabla de salvación, ¿no? A la apuesta de los pequeños negocios, como lo estaba mencionando, ¿no? A esas propuestas de servicios, quizás algo productivo que mueva la pequeña economía local, ¿no? Porque en verdad sí, pues la ineficiencia del gobierno se ve por todos lados, ¿no? Y recuerda, hay un punto que de repente va a jugar bien para los pequeños negocios. Diciembre se queman los gastos de presupuesto, y justamente lo que tú decías del devengado, ¿no? Diciembre, prácticamente se mueven mucho los gobiernos locales con tal de gastar lo máximo que se puede del presupuesto para obviamente el próximo año recibir lo mismo o un poco más. Entonces, imagínate lo que pueden demandar ellos, ¿no? Todo lo que pueden demandar los gobiernos locales. O sea, diciembre es un mes interesante, recuerda que es el fin de los gobiernos que han estado estos últimos 4 años, y eso puede ser la tabla de salvación, ¿no? Para las pymes, ¿no? Ya, sí, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que en ese momento los gobiernos subnacionales están tratando de botar todo el dinero que les da. Que dicho sea de paso, no es muy poco, porque estamos hablando que para pagar los devengados son de la cuenta de los gastos corrientes que se redujeron 30% el año pasado y el anteaño pasado por el tema de pandemia, y que no se ha recuperado este año. O sea que lo que va a quedar, sí va a quedar, pero no va a ser un monto pues muy sustantivo como para cubrir la deuda total que tiene el sector público a la micro y pequeña empresa, en el caso que comentaba yo al inicio de tu entrevista, ¿no? Ahora, pero de otro lado, tú señalas que los bancos tienen ingentes cantidades de dinero, y es cierto, hay mucha liquidez en el país, la hay. Por eso es que la inflación, aparte del fenómeno externo, sumó el dinero que tiene la gente. la disponibilidad de dinero. Que dicho sea de paso, hay que aclarar a nuestros oyentes y los que nos siguen por redes sociales, que es nuestra plata, porque ha sido AFP, ha sido CTS, la que ha salido miles de millones de soles al mercado de consumo, ¿cierto? Entonces, la reactivación económica no ha sido una obra magistral del gobierno, ha sido con nuestro dinero, con nuestros ahorros, y muchas veces hipotecando el futuro, ¿cierto? Porque todos vamos a ser viejitos, y bueno, unos más rápido que otros, pero todos vamos a ser viejitos. Entonces, ese futuro es incierto debido a que este gobierno tuvo la brillante idea, a diferencia, por ejemplo, de los países de Europa y de los Estados Unidos, que inyectaron dinero del Estado para que la economía se mantenga estable. En el caso del Perú no fue así. El Perú ha financiado su reactivación con el futuro de los peruanos, ha financiado la reactivación con el CTS, lo cual pues obviamente a nosotros nos preocupa muchísimo, porque eso hay que en algún momento recuperarlo, pero si seguimos en caída libre en la economía, ¿en qué momento lo vamos a recuperar? Eso lo tengo con mucha claridad. Yo quería entrar a otro punto, Víctor, que es el motivo por el cual te hemos convocado, es el tema para entender claramente el tema de los impuestos. Todos los años, a sola firma del ministro de Economía, se sube el selectivo del consumo.
¿cierto? Que de acuerdo a la Constitución, dice clarísimo el artículo 74, que la facultad de crear, subir, modificar, condonar, es solamente bajo ley, pero en el Perú, que pasa de todo y es un país bastante folclórico, ¿no? Con una RM se sube todos los meses de enero el selectivo al consumo. Obviamente el Congreso en su momento validó ese decreto legislativo que le quitó esa facultad o que cedió esa facultad al Ejecutivo, ¿no? Pero ese impuesto no ha resultado lo que se esperaba, porque se supone que es para disminuir consumo y subsanar o, digamos, de alguna manera financiar los efectos nocivos, supuestamente nocivos, de algunos productos como es el licor, el cigarro y las bebidas gaseosas. Explica un poco para entender ya desde un punto más técnico la diferencia entre el IGB y el selectivo al consumo. Bien, Daniel, el detalle es esto, ¿no? El impuesto general a las ventas grava todo el movimiento de las personas al momento de consumir un bien o un servicio. Y el impuesto selectivo al consumo grava prácticamente las ventas, pero de producción. O sea, estamos hablando de lo que producen las empresas, porque está claro que las empresas pueden producir, pero no va directamente al consumo. La producción de algunas empresas van directamente a algún distribuidor y recién después de la distribución pasan a un mercado donde se va a consumir. Entonces, cuando pasa esto, lo que se trata de hacer es que esa empresa aumente el precio del bien. En este caso, obviamente, por eso de que existe una ley en la cual especifica cuáles son los productos que van a ser gravados con el impuesto selectivo al consumo. En cambio, el IGB sí está gravando a toda acción de ventas que se realiza en el mercado. Entonces, hay dos diferencias, ¿no? El impuesto general a las ventas es un medio de recaudación para que el Estado obviamente tenga un financiamiento a los presupuestos, y el impuesto selectivo al consumo trata de, entre comillas, regular el mercado con una imposición, ¿no? Que no necesariamente es recaudadora, pero es una manera de que el Estado trate de amilanar algunos procesos productivos que puedan tener efectos nocivos, ya sea para la salud, para la educación o para la misma sociedad de algún bien o servicio que se produce, ¿no? Sí, bueno, yo escuchaba a Pablo Secada que en un tuit que lanzó hace un par de días hablaba que el selectivo al consumo es un impuesto social, ¿no? Me imagino que en el concepto que tú señalas, ¿no? No es un impuesto recaudador, sino es un impuesto social, un impuesto que va destinado a, como tú dices, a regular el consumo de determinados productos que supuestamente podrían ser dañinos a la salud, ¿no? Pero obviamente eso depende de la decisión humana, de consumir en exceso o no. Pero lo que sí me queda claro es que más allá de que sea bueno o no bueno la aplicación de este impuesto, nos queda claro de que el éxito no es visible, ¿cierto? No hay un estudio, no hemos visto un estudio que justifique que todos los años suba este impuesto. Más bien parece que lo utilizan como caja chica, ¿cierto? Lo van aumentando de acuerdo a necesidades desconocidas que no ameritan ningún tipo de debate. Y ahí hay otro tema constitucional que me imagino que ha sido zanjado ya por el Congreso, pero que a mí me llama poderosamente la atención. Ambos no somos abogados, pero igual creo que podemos reflexionar que el artículo 74 de la Constitución señala que es bajo ley que se suben los impuestos, pero el selectivo al consumo se sube con una resolución ministerial todos los años. Me imagino que debe haber algún, digamos, sustento legal para eso, pero independientemente de esa situación, creo que queda claro lo que tú señalas, que es un impuesto, digamos, desmotivador, regulador, y como dice Pablo Secada, es un impuesto social, que debería estar en el ámbito del debate. Al ser social, debería estar en el ámbito del debate, y este impuesto debería estar en el Congreso de la República para que de manera, digamos, articulada con los consumidores, con las bodegueras, con los fabricantes, en general, con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y validar esas cifras, si son ciertas, de que
se amerita que suban, ¿no? Porque el ministro no tiene que pedirle permiso a nadie. Firma la RM y subió el impuesto. Entonces yo creo ahí que hay una necesidad de que este impuesto retorne a la facultad que irresponsablemente el Congreso se dio al Ejecutivo. Finalmente, Víctor, ¿cómo Pero ves tú? lo que pasa, Daniel, discúlpame que te corte, ahí viene un detalle, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de política, antes de seguir hablando de repente de economía, ¿no? Como para poder meter también mi aporte. Hay un detalle que se habla mucho en estos tiempos, la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿correcto? Hay un detalle que de repente quizás porque no lo he escuchado yo en los medios, es que el Ejecutivo está representado por una sola persona que tiene muchos asesores, que pueden ser los ministros y sus propios asesores. Y en cambio el Legislativo tiene 130 cabezas, ¿no? Que pueden discutir, tomar decisiones y que obviamente pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mal, pero resulta que son 130 personas que entran a voto para tomar una decisión. Entonces, ¿dónde está el peligro mayor de una decisión mala? O sea, de una decisión negativa. Lamentablemente está en el Ejecutivo. Por eso que obviamente siempre se exige que exista un buen estudio de los candidatos. Entonces, en estos momentos, nosotros hemos tenido los 3 últimos presidentes sin elección universal. O sea, Vizcarra llegó como presidente sin decisión universal, o sea, de refilón, como se puede decir, ¿no? Merino también igual, y luego Sagasti. Después de ese periodo que estamos hablando de que ha sido casi cerca de 2 años en donde las decisiones se han tomado muy mal, llega un presidente que demuestra que no tiene capacidad para tomar decisiones. Entonces, el sobrepeso político que tiene el legislativo a tener 130 personas que piensan en algo, toma más peso que el ejecutivo que tiene una sola persona con asesores. Entonces, ¿dónde está el verdadero peligro? Está en el ejecutivo, lamentablemente, porque demuestra que tiene ineficiencia, demuestra que no toma decisiones correctas, no hace políticas de largo plazo y entonces genera toda la incertidumbre que tenemos. Entonces tú date cuenta que hay riesgos en varias leyes y en varias formas en que se podrían dar algunas leyes que el Congreso ya no sabe por dónde empezar para terminar. O sea, para poder equilibrar las fuerzas. Lamentablemente esto genera incertidumbre y ¿quiénes están aprovechando? Se están aprovechando los grandes grupos de poder. ¿Por qué? Porque tienen que proteger sus intereses. Yo a ellos no les puedo criticar porque tienen sus propios intereses, pero quien debería proteger verdaderamente los intereses del pueblo, de las pequeñas empresas y todo ello, es el presidente. Y el presidente no toma las decisiones correctas. Así que, si esto no tiene solución, o sea, tenemos que aceptar lo que venga hasta que siga al mando el Ejecutivo, ¿no? No hay otra. Bueno, lo que me estás diciendo, en todo caso, en este momento, entendiendo la importancia de lo que tú señalas, es que en este momento nos encontramos en un desgobierno, pero a la vez una dictadura de los mandos medios, que son los que hacen esos supuestos informes, ¿cierto? Que son finalmente, ¿no? Los que hacen que se aprueben o se... Por ejemplo, el proyecto de ley que comentaba al inicio de nuestra conversación, Correcto. ¿no? Que es un proyecto de ley que no perjudica a nadie, lo único que hace es visibilizar una deuda que le tiene el Estado a las MIPES, ¿cierto? Y aún así ha sido observado, porque yo no creo que Castillo haya redactado, o el mismo Aníbal Torres haya redactado ese documento que ellos han firmado observando la ley, ¿cierto? Ha sido el mando medio, los técnicos que no tienen corazón, ¿no? Y que no les interesa la deuda que le tiene el Estado, porque es deuda que le tiene el Estado a los micro y pequeños empresarios de todo el Perú. Entonces, nos sorprende pues que este señor no diga, oye, ¿y esto para qué sirve? Por lo menos preguntar, ¿no? ¿Y esta ley para qué es? Y que o llamarnos a las MIPES para preguntarnos, exacto, oye, ¿te conviene esta norma?
o no te conviene? Sí me conviene por esto, por esto, por esto. El mes me dirá, no, me asusto, porque al final voy a tener que pagar y no quiero pagar, porque lo que ha hecho Castillo es formalizar el perro muerto, ¿cierto? Porque al no querer visibilizar la deuda que tiene el Estado a las MIPES, lo que quiere institucionalizar es el perro muerto. Es lamentable, pero y ahí viene, Daniel, lo que te hablo, ¿no? El tema de la eficiencia, porque la eficiencia tiene un costo. El costo es que las decisiones no se toman en su debido momento, ni tampoco se toman. Entonces, económicamente causa un perjuicio, que quizás no lo vemos, porque siempre van a ser costos económicos, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver quizás más adelante, y ahí va a ser el problema. ¿Por qué? Porque quizás más adelante vamos a tener todo destrozado y no vamos a tener suficiente base para poder hacer un mayor crecimiento económico. Pues. Ese es el problema. Bueno, no sé qué va a pasar después de esta tormenta, Víctor. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que seguir hablando porque la gente tiene que entender que esto no solamente es un tema político, que no solamente es un tema económico. Este es un tema de sobrevivencia de un modelo que ha funcionado y que sigue funcionando en favor del desarrollo de la población. Lo que pasa es que hemos tenido malos administradores de un modelo que en todo el mundo funciona, pero no funciona bien en el Perú porque hemos tenido y seguimos teniendo malos administradores. Gracias, Víctor. Una cortita, nada más, una cortita. Hoy el futuro alcalde de Pasco criticaba a las empresas mineras porque en Pasco, ¿no? Y la periodista le dice, pero la empresa se preocupa por sus intereses, ¿no? Y el alcalde o los alcaldes no han hecho nada por el pueblo. Y el futuro alcalde se quedó callado y dijo, no, es que en el MEF no nos aprueban los proyectos. Y el canon. O sea, por eso ahí viene el tema, ¿no? O sea, la ineficiencia se ve en todos los niveles de gobierno, lamentablemente. Sí, eso es totalmente cierto. Bueno, Víctor, muchas gracias. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario